pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas son. La luz se hizo carne, el verbo se hizo carne. A través de una virgen, el reino de los cielos se había acercado a los hombres. Te digo que el reino de los cielos es algo totalmente real. Cuando el reino de los cielos se acerca a los hombres, se manifestó primeramente anunciado por el arcángel Gabriel a través de Isabel y de María, anunciando la venida del gran rey. Recordemos que al momento de nacer Jesús, se produjeron fenómenos en los cielos y en la tierra, porque algo sobrenatural estaba acercándose al planeta Tierra. Entendamos que Jesús proviene de aquel reino totalmente inmortal, imperecedero, perfecto, el de luz, el espiritual, donde está la morada de Dios. Ese reino se había acercado. Muestra de esto es cuando Jesús nace en el pesebre y allí los pastores ven a un ángel que le anuncia que ha venido a la tierra el Salvador. Vayan a adorarlo. Paz a los hombres en la tierra de buena voluntad. Y gloria a Dios en los cielos, porque el gran Salvador, el Mesías, acababa de nacer allí en la tierra. Y ese ángel, al momento de retirarse, estos pastores dicen que vieron legiones de ángeles que acompañaban a ese ángel. Allí en ese pesebre había nacido el Rey de los cielos, Jesús de Nazaret, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, la luz de los hombres, la luz de la creación, el Verbo divino, el que nos dio la vida, el arquitecto de toda la creación, de lo visible y lo invisible, estaba naciendo aquí en la tierra, y con él había traído todo el poder y toda la majestad del reino de los cielos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban acercándose visiblemente a los hombres. Ya no era un reino invisible, ya era un reino totalmente visible, perceptible para el hombre. El Rey había nacido, la imagen del Dios invisible, y dentro de él estaba el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo en toda su gloria. Hoy quiero decirte que cuando tú tienes a Jesús, el reino de los cielos está abierto para ti. Dios te abre esa gran oportunidad por medio de la gracia, por medio del arrepentimiento. Primeramente, Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo a través de María al momento de acercarse. Esa criatura que era Jesús de Nazaret en su vientre, al momento de acercarse María, esa criatura en el vientre de Isabel totalmente saltó de alegría. El Mesías, aún en el vientre de María, bautizaba en Espíritu Santo a Juan allí en el vientre de Isabel. Y Juan se fortaleció y empezó a bautizar en el agua de arrepentimiento, porque la entrada al reino de los cielos es el verdadero arrepentimiento del corazón del hombre. La guerra universal, la guerra de ese mundo imperecedero espiritual, más grande que cualquier guerra que haya presenciado el mundo físico, es la guerra invisible. Y no es por la creación, porque Dios es soberano sobre toda la creación. Los demonios pelean y luchan contra Dios por tu corazón, por la decisión que tú puedes tomar en seguir a Jesús de Nazaret. Esa semilla, la palabra de Dios que es sembrada en tu corazón, es lo que da inicio a una guerra entre el diablo con tu corazón para arrebatar esa palabra que te hace ciudadano del cielo, de este reino inmortal. Porque tú naciste para ser inmortal, para vivir en un mundo eterno, lleno de felicidad, justicia y gozo. Lejos de toda enfermedad, lejos de toda aflicción, lejos de todo pecado. El reino de los cielos se había acercado para luchar, para destruir las obras del diablo. Ahora es necesario que nosotros, para poder seguir a Jesús, tenemos que desprendernos primeramente de la sabiduría de este mundo y todo el preaprendizaje que hemos tenido del mundo que nos rodea, del entorno. Porque no es una sabiduría de tu alma, no es un sentimiento, es la sabiduría hecha carne en el espíritu del Mesías. Juan el Bautista empezó su ministerio diciendo: el reino de los cielos se había acercado, arrepentidos, porque el arrepentimiento es la llave que abre esa puerta de los cielos. Un corazón arrepentido genuinamente era lo que buscaba Dios. Recordemos que el perdón de los pecados en aquella época se hacía con rituales, con sacrificios de animales y aún con dinero que los fariseos pagaban para que ser absolvidos de los pecados. Y muchos pobres no podían alcanzar esos sacrificios, esos rituales para poder tener la salvación. Dios se había manifestado para poder dar libertad a los cautivos del pecado. Le decía Juan el Bautista: vengan y den fruto de verdadero arrepentimiento de corazón. El que no tenga comida y tú tienes, dale comida. El que tenga 2 túnicas, dele a uno el que no tiene. El recaudador de impuestos no tase más de lo que está estipulado en la ley. Y aquellos guardias y militares que no impusieran más castigo de lo que correspondía según la ley. Dios venía a traer la justicia a los hombres. Y luego Jesús comienza su ministerio diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se había acercado.
Otra vez Jesús nos anuncia que la llave al reino de los cielos era un corazón arrepentido, un cambio de conciencia, porque Dios no venía tras tu sacrificio, tu dinero, tu ofrenda, sino con una verdadera vida convertida a Dios. Hay dos conductas, dos sabidurías. La que exige un mundo totalmente pervertido, lejano de Dios, o el que nos ofrecía Dios a través de su Hijo Jesucristo. No es la sabiduría tuya ni la mía, no es la sabiduría que viene de tu alma, ni tu bondad, ni mi bondad, sino es la bondad de Jesús, la que transforma el mundo. No es nuestra bondad, nuestra justicia, sino la justicia a través de la enseñanza dada de Jesús de Nazaret. Y Jesús empezó su ministerio, enseñaba, predicaba y sanaba y liberaba y sacaba toda clase de demonios, y todos eran sanados, liberados. Se dice que Jesús había multitudes que lo seguían porque hacía milagros y maravillas, porque lo que enseñaba y lo que predicaba se hacía físico, con un reino de poder. Hoy tenemos ese poder en tus manos, en mis manos, para traerlo aquí a la tierra. Dios quiere que a través de ti traer el poder del reino de los cielos aquí en la tierra. Señales, matrimonios restaurados, enfermedades, sida, cáncer sanados, demonios son sacados de los cuerpos. Solamente así puede ser transformada una sociedad o un mundo totalmente decadente. Jesús es la medicina de un mundo enfermo. No es tu medicina, no es tu sabiduría, no es tu pensamiento, es la enseñanza de Jesús de Nazaret la que transforma un mundo decadente. No es la falsa de la filosofía humana, es la enseñanza divina del Verbo, del mismo Creador, que a través de su mandamiento establecido eternamente y para siempre, en verdad y rectitud, como dicen los salmos, dio origen a toda la creación. Y Dios, luego de que las multitudes lo seguían, Jesús lo seguía multitudes porque veían las grandes señales allí manifestada a un pueblo que está sometido a una religión de fariseo, porque el fariseo estaba alejado de Dios. La presencia de Dios no estaba con el fariseo, porque si la justicia de ustedes no es más que la justicia del escriba y fariseo, no entrarán en el reino de los cielos, decía Jesús. Dios quiere un corazón totalmente arrepentido, genuinamente. Dios quiere un corazón arrepentido genuinamente, que lo siga y sea el Señor en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu caminar, en tu andar, totalmente. Cualquier lugar que se le escape al señorío de Jesús, tienes que entender que hay otro dueño de ese lugar que no es Jesús. Dios quiere ser Señor totalmente de tu vida. Jesús, luego de enseñar, de poder predicar en las sinagogas y levantar muertos, déjame decirte hoy que Jesús tiene la disposición de sanar cualquier enfermedad, de cualquier tipo de dolencia, de milagro, porque Él los milagros lo hacía para poder anunciar el reino de los cielos a los hombres. Juan el Bautista le dijo: tú eres el que venía y el que había de venir, el Mesías verdadero. Y él le dijo: dígale a Juan que los ciegos ven, los mudos hablan, los
Los cojos andan, los muertos son levantados, son resucitados. Que el reino de los cielos se ha acercado. Los demonios son sacados de los cuerpos. Cuando viene el Espíritu de Dios y el reino de los cielos, hay libertad verdadera. Y Jesús, esta enseñanza, tienes que captarla, que la mayor enseñanza del Mesías en la tierra es el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Jesús, luego de andar con sus discípulos, de hallar, sacar demonios, y no quedaba nadie enfermo, todos eran sanados y liberados, sin requisitos. Porque el reino de los cielos, la libertad es gratuita. Es gratuita. Dios no ve tu enfermedad como la vemos nosotros, como la ve el mundo. Porque Él no ve el pecado de ahorita, sino que Él sabe que la enfermedad del mundo, el pecado del mundo, no es de ti o de mí, sino de aquella caída de Adán y Eva al principio, que nos sometió a nosotros al pecado y a la esclavitud. Dios vino a traer misericordia y gracia a una humanidad que estaba en esclavitud. Dios es bueno, y Él llegó y empezó a sanar a todo aquel sin ningún requisito. Pero al momento de ver gran multitud, subió a un monte y los discípulos se le acercaron. En Lucas y en Mateo Él te habla que Él, mirando a los discípulos, le enseñó, les dijo sobre la llave del reino de los cielos. Estaba allí, era Jesús, la roca donde se edifica la iglesia. Ese niño que nació allí en el pesebre era la roca de la iglesia. Y sus 12 discípulos, esos pilares de la iglesia, estaban allí sentados con el Mesías, con el Dios mismo, con el yo soy, con el Alfa y el Omega, con el que estaba con Moisés. Ahí en la zarza ardiente iba a empezar su gran enseñanza. Y subiendo allí a ese monte, empezó a enseñarle a los discípulos y a las multitudes. Dios había esperado tanto tiempo para volverse a entronar, así como se entronó allí en el monte, cuando se le apareció la zarza ardiente a Moisés. Ese mismo Dios, ese mismo yo soy, estaba otra vez en el monte enseñándole a los 12 pilares de la iglesia y a toda la multitud sobre la enseñanza divina y sus mandamientos, porque empezó a decirle que era necesario la humildad de corazón, de ser pobre de espíritu, y que era necesario reconocer que el hombre sin Dios era totalmente un ser miserable, sin dirección. Empezó a hablarles sobre la mansedumbre que debería tener tú y yo para poder aceptar la enseñanza que venía del cielo, la nueva enseñanza que provenía del que estaba sentado ahí en ese momento, que era el gran rey. Ahora Jesús le empieza a hablar sobre que tenían que tener sed y hambre de justicia, porque los que estaban allí estaban esperando un reino que le hiciera justicia, que no la conseguían en el mundo, que teníamos que ser misericordiosos, perdonadores, porque el reino de los cielos se ha acercado para perdonar a los hombres, y así como son perdonados por la gracia, por nada, por la misericordia de Dios, de todos nuestros pecados, así tú tienes que perdonar a los demás. Y Dios siguió hablándonos del corazón puro, que es necesario convertirnos como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Déjame decirte algo, que Dios nos hizo como niños delante de los ángeles. Satanás, cuando fue creado como un ángel totalmente hermoso, con poder, con sabiduría.
con un poder sobre el reino invisible, sobre los ángeles que son poderosos. Pero en los salmos te dice que Dios estableció la alabanza en los niños para la humillación de sus enemigos, que es Satanás, y sometió todas sus obras a esta criatura que somos tú y yo, que somos mucho menor que los ángeles como niños, pero Dios le plació darle este reino a los humildes y sencillos, a los niños, que somos tú y yo. Pero tenemos que convertirnos en niños inocentes, como Adán y Eva al principio, en inocencia, sin vergüenza, totalmente lejos de toda clase de malicia, un corazón puro y de Dios. Y les dijo que teníamos que ser pacificadores, predicadores de esta gran verdad, que es el evangelio del reino, que te hace hijo de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque se han llamado hijos de Dios, porque luego de que tú te sometes a Dios, te impulsa el Espíritu por dentro a predicar las buenas nuevas del reino y te hace hijo de Dios. Jesús luego le dijo: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Ustedes son enviados allí al mundo enfermos. Dios te había dado la medicina en tus manos para que esa humanidad caída fuera restaurada. Y luego, hoy te hablo sobre los mandamientos. Muchos dicen que Jesús no nos dio mandamientos, pero nos dio sus enseñanzas. Y como aquel joven rico que hacía los mandamientos, no era suficiente hacer los mandamientos. Jesús nunca le dijo que no iba a entrar al reino de los cielos, sino que deja todo y sígueme para que seas perfecto. Y ese joven tenía puesto su corazón en lo mecánico, puesto su corazón en la tierra y no en Jesús. La entrada del reino de los cielos es seguir a Jesús y sus enseñanzas. Jesús dijo: el que me ame, que haga mis mandamientos. Y siguió diciéndole allí al momento, en el libro de Juan, al momento de despedirse de su discípulo, le dijo 7 veces, le dijo: y si me aman, hagan mis mandamientos. Y si me aman, hagan mis enseñanzas. Escúchenla, estudienla y practíquenla, pongan por obras mis enseñanzas. ¿Tienes fe en el Mesías? Síguelos. Sigue al Mesías, que es el dador de la vida eterna, Jesús de Nazaret. Y él empezó a decirle y a enseñarle, sé que se le había dicho, transformó eso que él dijo, ustedes han escuchado y está escrito, pero yo les digo. Jesús empezó allí a transformar una ley, unos mandamientos que eran totalmente mecánicos, a unos mandamientos totalmente espirituales. Tienes que entender que hay un mundo allí que necesita la medicina. Y es Jesús, su enseñanza, la medicina. Jesús enseñó sobre amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, no odiar. Jesús los enseñó a no repudiar a sus esposas, a sus esposos, porque caían en adulterio. Aún con la mirada, Jesús no estaba viendo lo que tú puedes aparentar. Jesús estaba viendo lo que tú debes ser, aun cuando no te vean. No es la apariencia como los fariseos que le decían, sepulcro blanqueado, pero por dentro son huesos y podredumbre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que mientras que esos fariseos decían que no mataban, en su mente odiaban a Jesús. Jesús hoy te llama a seguirlo y a estudiar sus enseñanzas, porque son vida eterna, y el que sigue a Jesús
va a ser amado por el Padre. El que haga mis mandamientos, como yo hice los mandamientos de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que él hizo los mandamientos del Padre, pero él te llama hoy a que hagas sus enseñanzas, estudies sus enseñanzas, las practiques en tu vida por fe y amor en Jesús. Jesús te llama a seguirlo. Deja todo y sigue enseñanza de Jesús, que es la puerta a la vida eterna. Es la única enseñanza en que Jesús le dice que el árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Que no solamente el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo el que escuche y haga los mandamientos del Padre. Es la única enseñanza que te vuelve a advertir y te dice: y el que haga estos mandamientos será comparado a un varón que edificó su casa sobre la roca, y vino tempestades, y vendió terremoto y no pudo ser derribada. Dios quiere que tu vida sea edificada en la roca. Esa roca estaba allí dándote la enseñanza de vida eterna. Tú naciste para ser inmortal. Tú naciste para vivir en un reino de los cielos que es totalmente visible. Nosotros nacimos para vivir en un mundo de inmortalidad perfecta. Y el único camino, la verdad y la vida no es el mundo, no es el psicólogo, no es una estatua. La consigues allí, en las escrituras, en la enseñanza de Jesús. Si no escuchas a Dios, lo puedes leer en la Biblia. Si no escuchas a Dios, léelo y búscalo allí en los 4 evangelios que te da el camino a la salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de Él. Y el que no llega por medio de Jesús son salteadores. Dios quiere que tú sigas a Jesús. Jesús te dice: vengan a mí los que estén cansados y yo los haré descansar. Aprendan a mí. Tienes que aprender a Él, que Él es manso y humilde de corazón. Mansos y humildes de corazón. Empecemos hoy, empieza hoy a seguir a Jesús de corazón. Recordemos que los fariseos cumplían unos mandamientos allí mecánicos. Decían que no mataban, pero en su corazón odiaban a Jesús. Jesús les decía: ustedes me dicen que son hijos de Abraham, pero están esclavos. Y ellos le decían: ¿por qué estamos esclavos? Porque todo el que practica el pecado es esclavo del pecado y está en una cárcel. El que practica el pecado está con Satanás y no entrará al reino de los cielos. Grábate. No es porque tú seas hijo de la gracia de Abraham, porque los fariseos decían lo mismo. Entonces Jesús le pregunta: pues si son hijos de Abraham, ¿por qué me buscan matarme por la palabra de verdad que le digo? Los fariseos hablaban del divorcio, porque cuando tenían una mujer y veían a otra que era mejor que esa, o tenía cualquier queja, buscaban a una más joven. No es un compromiso de sexo o económico. Tu esposo es tu esposa. Es un pacto totalmente con Dios. Con Dios. El odio, Jesús empezó en esa enseñanza, le dice. Los fariseos no estaban pendientes de un Dios que vivía en un templo. No lo buscaban, la presencia de Dios. Solamente era algo totalmente político. Buscaban a Jesús porque Jesús hacía milagros y maravillas. Y decían: el pueblo lo sigue. Y sigue y hace tantos milagros que nos va a quitar, dijo el sacerdote, nos va a quitar nuestro puesto
y nos va a quitar nuestra posición y nuestro pueblo y nos quedaremos sin nada. Por esto buscaban matar a Jesús. Por eso te digo que Dios no quiere un templo. Puedes tener un templo de 3.000, 5.000, 4.000, 10.000 personas. Pero si tu corazón, si tus corazones no están para agradar a Dios, Dios no quiere un corazón que esté alejado de Él. Las personas es para llevarla a adorar a Dios de corazón, en espíritu y verdad. Es para acercarla al Dios vivo, a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es vivo, está vivo, está vivo. Y la iglesia es de Jesús. Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Es una decisión de corazón. Tienes que entender que toda la aflicción, todo lo que tú ves, guerras, pandemias, todos aquellos divorcios, abortos, toda aquella maldad de la prostitución, del vicio, de la lujuria, toda aquella droga, ve y sal un momento a la ciudad y da el recorrido. Porque cuando el Rey de los cielos se ha acercado a ti, cuando Dios se ha acercado a ti, el trono de Dios de la gracia se ha acercado a ti, te da el don de ver con los ojos de Dios, con el corazón de Dios, y te hace aborrecer el pecado, porque el pecado es el que ha ocasionado ese caos allí en el mundo. Recordemos que la tierra llegó a estar desordenada, vacío, en un caos, donde las tinieblas estaban allí en la tierra y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Dios no creó esas tinieblas. Dios no creó ese caos. Recuerda que cuando Dios hizo la creación, la maldad tuvo que estar en un lado. Y Dios separó las nieblas y la oscuridad. Esa oscuridad está allí en ese mundo pervertido, corrupto, en una sabiduría estúpida, corrupta. Y tú y yo somos la sabiduría del mundo. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Donde había muerte, nosotros venimos a dar vida. Donde había enfermedad, nosotros venimos a dar salud. Donde había matrimonio destruido, nosotros venimos a dar matrimonio totalmente fortalecidos y restaurados. Donde el mundo vino a traer muerte, guerra, nosotros venimos a traer reconciliación y paz. Dios vino a un mundo moribundo, pero la luz del mundo está aquí en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado, porque vino a deshacer las obras del diablo. Y el que practica el pecado es el diablo. Y tiene que entender que el pecado, tiene que aborrecer el pecado, porque si tú ves al principio, el pecado es la obra del diablo. Estudia Mateo el 5 al 7. Grábate la esencia del Dios viviente, Jesús de Nazaret. ¿Qué quería Él con los mandamientos? Al principio, que fueron confundidos, y Él los transformó en el corazón. Pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir
el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, el que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, no, no. Sinceridad.